bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vengo de paseo por lo que es la ciudad de Mérida y les quiero enseñar un poco de cómo es mi ciudad y de las cosas tan bellas y hermosas que ustedes podrán encontrar aquí. Así que acompáñenme a verlo y comenzamos. El primer lugar que visité fue el Palacio de Gobierno, en donde aquí pude apreciar las hermosas pinturas de Fernando Castro, las cuales se encuentran inspiradas en el Popol Vuh, libro sagrado de los mayas. El segundo punto que visité fue el Salón de la Historia. En este lugar se lleva a cabo el Grito de Independencia cada 15 de septiembre. La Catedral de la Ciudad de Mérida. Esta fue la primera edificada en toda Latinoamérica y cuenta la historia que, durante la Guerra de Castas, se perdió todo el retablo original, por lo cual se tuvo que mandar a construir uno nuevo y por eso es la única iglesia que tiene el retablo diferente a todas las demás cercanas a su misma época. La Casa de Montejo. En esa edificación vivieron los fundadores de la ciudad de Mérida y actualmente existe una recreación de la parte interior de la casa de cómo lucía en la misma época.
Paseo de Montejo. Esta es una de las principales y más importantes avenidas de la ciudad de Mérida, ya que en esta podemos encontrar desde casonas antiguas hasta museos importantes de la ciudad, como lo es el Palacio Cantón. También cabe recalcar que todos los domingos esta avenida se vuelve una gran ciclovía hasta llegar al centro histórico de la ciudad de Mérida. Al final de este recorrido, la verdad es que ya estaba muerto de hambre, por lo cual decidí ir a lo que es un McDonald's a comer una hamburguesa. La verdad es que moría de hambre y había un calor increíble. Estaban muy buenas las papas. De hecho, ¿quieren? Voy a taguear a 2 personas los cuales me van a dar un recorrido igual por su ciudad. Les mando un gran saludo, Joy Rey y Abel con A. Espero sus videos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este viaje. Espero se hayan pasado muy bien. La verdad fue muy cansado. Había un sol increíble. Pero estuvo muy padre y me la pasé muy bien. Espero se hayan divertido y nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima. Adiós.